Bueno, veníamos estudiando el asunto de la justificación por la fe de causa a efecto. Y por supuesto, lo que venía comentándoles en la clase anterior, eh, pues literalmente les hablé solamente de la declaración legal, o sea, del aspecto legal de la justificación por la fe. El problema es que la teología de la última generación no ve la justificación por la fe como un mero acto legal. Mientras que la otra versión del Evangelio, recuerden que hay dos versiones que se oponen, que son contrarias. La otra versión, la versión de la nueva teología, ve la justificación por la fe solo estrictamente como un acto legal. Solamente la declaración de Dios de que tú eres una persona justa. Ahora, esa versión de la justificación por la fe no se las voy a explicar ahora. Lo voy a dejar al final. Vamos a ver si al final tenemos la oportunidad, un poco de tiempo para explicar de causa a efecto la justificación por la fe, cómo la observa, cómo la ve la nueva teología. Porque quiero tratar de que ustedes comprendan bien la justificación por la fe de causa a efecto, como la ve la teología de la última generación, que es la que yo considero que es bíblica y correcta. Si ustedes entienden bien la verdadera y correcta posición de la justificación por la fe, pues van a entender cuál es el problema y lo erróneo que tiene la justificación por la fe en la nueva teología. ¿Queda claro? Así que les explicaba anteriormente que de manera sencilla somos pecadores porque hemos pecado, porque violamos la ley de Dios. Eso nos hace estar en un estado de deuda, de condenación. Merecemos la muerte. Necesitamos del perdón, necesitamos de un sustituto, alguien que nos rescate. Por supuesto, si viene a rescatarnos de nuestro estado de pecadores, de nuestros pecados, entonces él mismo no puede ser un pecador. Así que Cristo vino, vivió en la humanidad una vida perfecta. Por otro lado, también otra cualidad, otro requisito que tenía que cumplir para ser nuestro Salvador es que tenía que ser divino, o sea, su vida tenía que ser del valor de toda la raza humana, del género humano, por eso él tenía que ser el creador de la raza humana y Dios. Así que cumpliendo el requisito de ser Dios, divino y humano a la vez, porque iba a ser el representante de la raza humana, iba a abrazar con su humanidad a toda la raza humana. Así que siendo divino, siendo humano y viviendo una vida perfecta y sin mácula, sin tacha, fue justo esa justicia que Cristo tuvo ante la ley, la ofrendó, la ofreció por la raza humana en la cruz. Cristo murió por todos los pecadores en la cruz. Debido a este hecho, esta es la causa por la que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo también, que tiene un proceso ahí especial, eso lo vamos a ver luego, pero específicamente Dios, vamos a decir así, Dios adquiere el derecho legal y no ilegal, bueno, por supuesto, el derecho legal de que puede hacerlo, de justificar a los pecadores, de perdonarle la vida a los pecadores. Puede perdonarles la deuda y perdonarles la vida, porque otro que era del valor de todos esos pecadores, que es Cristo, ya ofreció su vida en la cruz. O sea, la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz hace posible la justificación por la fe. Esa es la causa por la que Dios puede justificarnos por medio de nuestra fe. Él se vale de nuestra fe en base a nuestro arrepentimiento, en base a lo que hemos creído del Evangelio, a través de nuestra fe, para declararnos justos, para imputarnos la justicia de Cristo. Y aquí se observa la transferencia legal. Nuestros pecados, los pecados de todos los pecadores, fueron transferidos. Entiendan que el pecado no es como una papa caliente. El pecado no es un objeto concreto, es algo abstracto, es intangible. El pecado no es algo que tú puedes manejar con la mano, heredar así como un reloj o una ropa, una vestimenta. El pecado no es así. Así que, ¿cómo es posible que el pecado se pasó a Cristo? Estamos hablando aquí de transferencias legales. Vamos a decir como meros papeles legales. Es una transferencia legal.
el pecado de la raza humana es acreditado a la cuenta de Cristo y Cristo en la cruz muere por cargando el peso y llevando la culpa y soportando la ira divina por todos los pecados de la raza humana. Este hecho de que Cristo muere en la cruz portando y cargando, que a él se le fue acreditado, le fue imputado el pecado de todo el mundo, esta es la causa por la que él puede entonces, a través de nuestra fe, acreditarnos, imputarnos su justicia. Eso es la declaración legal, el trámite legal, vamos a decir así. Meramente legal porque aquí no se maneja otra cosa, nada más que una transferencia legal. Dios hace una declaración legal de que esta persona es justa. Ese es el aspecto de la justificación, como les decía en la clase anterior, que todos creen que todos están de acuerdo. Ahora, eso resuelve. Recuerdan que al principio les hablé que el hombre tiene dos problemas, ¿recuerdan? Entender la enfermedad es el pecado. Entender la enfermedad nos va a ayudar a entender cuál es, a tener una correcta comprensión del antídoto. Así por eso esto se llama teología sistemática. Si usted entiende correctamente cuál es la enfermedad, va a entender correctamente cuál es el antídoto que se debe aplicar a esta enfermedad. En este caso, al problema del pecado que hemos cometido, al problema de nuestra deuda, el antídoto para resolver ese primer problema, que es que tenemos una deuda con la ley, ¿cuál es la solución? Cristo muere por nosotros, Cristo es mi sustituto, fíjate que esa palabra es clave, sustituto, o sea, el hecho de que Cristo sea mi sustituto es la causa por la que puedo yo ser perdonado por los pecados que he cometido. Y ese acto de ser perdonado es que Dios me declara justo, me declara perdonado, me imputa y me acredita la justicia que Cristo tuvo, que yo no la tengo. Ninguno de nosotros la tenemos. Porque lo que tenemos realmente es pecado que hemos cometido en el pasado. Eso es lo que realmente tenemos. Pero eso le fue cargado a Cristo, le fue portado a Cristo. Ahora, ese era el único problema que tenía el hombre. ¿Recuerdan ustedes cuál era el segundo problema? Muy bien, tiene una naturaleza caída. ¿Y cuál es el problema con eso? Que aun si el hombre tiene fe, vamos a poner que el hombre tiene fe, el hombre cree en Cristo, cree en la Biblia, acepta a Cristo como su Salvador, como su sustituto en la cruz, pero si Dios no trae una solución al problema de que el hombre es débil, de que el hombre se ha debilitado, dice Romanos, en mi carne no mora el bien. El hombre se ha convertido en un esclavo de la carne, de la naturaleza caída. O sea, el hombre está habituado a pecar. No puede sobreponerse a la naturaleza humana que tiene. Y el hombre es débil. Es decir, le es imposible al hombre. De hecho, hay un texto aquí que lo dice bien claro. Jesús dijo, no sé si lo puede encontrar. Ustedes pueden buscarlo. A ver si lo hallo. En Mateo 19, ahí está, Mateo 19, 25 y 26, dice Jesús que para los hombres esto es imposible. O sea, para el hombre hallar su propia salvación, al hombre le es imposible. Entonces al hombre le es imposible solucionar sus problemas. Y le es imposible solucionar cualquiera de los dos problemas. Porque, por ejemplo, el primer problema de que el hombre había violado la ley, escuchen esto que es importante, el primer problema de que el hombre había violado la ley no podía solucionarlo. Uno, porque ¿quién iba a pagar esa deuda? Si el hombre la pagaba, tendría que pagarlo con su vida. ¿Y qué hubiese pasado con el hombre? El hombre dejaría de existir. ¿No es así? Entonces el hombre mismo no puede pagar su deuda. No puede pagar por sus pecados. Tuvo que venir un sustituto a pagar por él. Y el segundo problema, que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, hace que el hombre continúe pecando. O sea, el hombre es débil por naturaleza. El hombre no puede superar sus instintos, no puede superar los deseos de la naturaleza de su cuerpo, de su carne.
de los apetitos de la carne. El hombre no puede sobreponerse a eso. No puede luchar contra eso. No tiene fuerza ni voluntad propia para someter la carne. No tiene fuerza moral para hacer esto. Y aún así, si por un milagro, que esto es una imposibilidad, esto la Biblia no lo admite, pero vamos a considerar que fuese posible. Vamos a poner que el hombre, por un milagro ahí de increíble, vamos a una suposición, esto es una idea, una suposición. Si el hombre adquiriese de pronto un poder sobrenatural y que se volviera de pronto intachable, o sea, que tuviese poder suficiente para someter en su propia fuerza, en su propio esfuerzo, someter la carne, y a partir de entonces, de ese punto en adelante, vivir una vida perfecta en la que no peque nunca más, ¿justificaría eso al hombre? ¿Justificaría eso al hombre ante Dios? Piénsenlo. Si esta es la línea del hombre, de un hombre de 30, 40 años, esa es su línea del tiempo. Hasta los 20 años estuvo pecando, violando la ley de Dios. Pero después de los 20 ocurrió un milagro y el hombre dejó de pecar. Y el hombre se sometió su carne. Esto no puede pasar, porque el hombre no tiene fuerza para hacer esto. Pero en su propia fuerza sometió la carne y nunca jamás volvió a pecar. ¿Justificaría eso al hombre ante Dios? No. ¿Por qué no? ¿Tiene una idea? Porque tiene los otros pecados que cometió, tiene que pagar. ¿Quién paga todos esos pecados pasados? ¿Quién lo paga? Así que el hombre no tiene solución. Si el hombre aún se esforzara, que no puede hacerlo, no tiene fuerza para hacerlo, pero si aún el hombre se esforzara por obedecer perfectamente la ley y por un milagro lo lograra, eso no solucionaría el hecho de que pecó en el pasado. ¿Quién paga por todos esos pecados? Así que el hombre sí o sí necesita de un poder, de un auxilio de Dios para que venga a salvarlo. El primer problema es que ya pecó y eso hay que pagarlo. Y para eso está Cristo como sustituto. Y el segundo problema es que el hombre no puede dejar de pecar. En su propia fuerza no puede dejar de pecar. Tiene naturaleza caída, tiene una naturaleza corrupta, depravada, pecaminosa. Y no puede el hombre dejar de pecar por sí mismo, por su propio esfuerzo. Ahora ya sabemos que para el problema de los pecados que el hombre comete, o sea, de las deudas acumuladas, de todos los pecados pasados, y para los que pueda cometer en el futuro, Dios hizo una provisión en la cruz. Dios ofreció a su hijo que tenía una justicia perfecta, ofreció su vida en la cruz, fue el sustituto del hombre y pagó la deuda de todos los hombres. Así, mediante nuestra fe, nosotros podemos apropiarnos de la justicia de Cristo y la justicia de Cristo nos es imputada, acreditada y somos declarados justos por medio de la fe. Y eso soluciona el problema de nuestras deudas por el pecado. Pero a partir de ahí, entonces, yo continúo teniendo una naturaleza caída. Cuando una persona cree en Cristo y desarrolla la fe y es justificada por su fe, no deja de tener una naturaleza caída. De hecho, la Biblia establece bien claro que vamos a poseer una naturaleza caída hasta que Cristo venga. Eso no es pecado. De ahí es importante entender las clases anteriores y el primer pilar. Esa naturaleza caída tiene concupiscencia y esa concupiscencia, cuando se activa, produce la tentación en nosotros. Pero si cedemos a esos deseos, entonces cometemos ¿qué cosa? Pecado. Esa es la verdadera definición de pecado. Ahora, si bien la naturaleza caída no es pecado, sí nos lleva a pecar. Así que, ¿de qué serviría entonces? Porque la ley de Dios ya vemos que no cambia, no se quita. Dios no quitó la ley para salvar al pecador. Al contrario, para salvar al pecador, envió a su hijo a pagar la deuda que la ley exigía. La ley no es quitada. La norma del gobierno de Dios no se rebaja y no es eliminada para salvar al pecador. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de que si yo ahora puedo ser justificado, mañana sigo teniendo una naturaleza caída y vuelvo a pecar? Entonces estoy en un sub y baja de que Dios me perdona y vuelvo a mi estado de pecado. Vuelvo a pecar, vuelvo a violar la ley de Dios. Y pido perdón y Dios me perdona. Ok, me justifica. Y vuelvo mañana y vuelvo a pecar. O no mañana, quizás al ratico. Después de yo haberle pedido perdón a Dios en oración, se expresa de nuevo mi naturaleza caída y vuelvo a pecar.
vuelvo a violar la ley de Dios. Y estoy en un círculo vicioso de justo y pecador, justo, pecador, justo, pecador, justo en los méritos de Cristo, pecador por mis propias obras, por mi propia naturaleza. ¿Hay solución para este problema de la naturaleza caída que el hombre tiene? ¿Cuál creen ustedes, a los que se tuvieron en las clases anteriores, que sea la solución para la naturaleza caída que el hombre tiene? Que Cristo te da para vencer el pecado, por medio de su ejemplo. Ah, muy bien. El poder que Cristo nos da para vencer el pecado por medio de su ejemplo. ¿Su ejemplo en qué? Que en nuestra misma naturaleza caída y en ella venció al pecado. En la carne venció el pecado. ¿Se dan cuenta que aquí todo sigue una lógica coherente y sistemática? Para el problema de que yo continúo teniendo una naturaleza caída, que es una naturaleza débil que me incita a pecar, la solución para esto es que Cristo, cuando vino en la tierra con una naturaleza humana, la naturaleza humana que Cristo tomó fue nuestra naturaleza humana caída, pecaminosa, la misma débil, deteriorada y enferma naturaleza que tiene todo descendiente de Adán. La naturaleza poslapsaria, según el segundo pilar de la teología de la última generación. ¿Qué hace posible eso? Así como la cruz de Cristo, su sacrificio ahí en la cruz, hace posible el que yo pueda ser declarado justo. Su sacrificio en la cruz, ¿qué hacía posible? A ver, el sacrificio de Cristo en la cruz, al él ofrecerse como mi sustituto, eso hacía posible que yo, o sea, a él le fueron imputados, le fueron acreditados, le fueron cargados los pecados de la raza humana. Esa es la causa, lo que hace posible que yo pueda hacer qué cosa. Dilo fuerte, ¿cómo? Justificado legalmente. Justificado legalmente, o sea, para que hace posible que la justicia que Cristo tuvo me sea acreditada, me sea imputada, me sea contada a mi cuenta. Eso hace posible el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, ¿qué hace posible la vida de Cristo, la vida perfecta de Cristo en una naturaleza pecaminosa como la que yo tengo, que Él nunca pecó, aún viviendo en la misma carne y el mismo cuerpo que yo tengo? ¿Qué hace posible eso? El hecho de que a Cristo le fue impartida por ley de herencia, porque de su mamá, recuerden que hablamos de la ley de la herencia en una clase anterior, por ley de la herencia Cristo tomó de su madre la misma naturaleza pecaminosa y caída que nosotros tenemos. Y el haber vivido una vida sin pecado, recibiendo ayuda de Dios el Padre y del Espíritu Santo, Cristo desarrolló una experiencia, Cristo desarrolló y perfeccionó un carácter, auxiliándose de un poder para vivir una vida sin pecado, intachable. ¿Qué hace posible eso para nosotros en la justificación por la fe? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué poder tú dices? ¿O qué justificación era ese? A ver si me entienden. Voy a repetirlo y presten atención. Ahora de causa efecto. De causa a efecto, por supuesto, de causa a efecto. Efecto sería la justificación vivencial. Vivencial o la justificación impartida. Ya es una justificación por la fe, pero que va más allá de términos legales. Va a la experiencia humana, a mi conducta, a mi corazón, a lo que yo soy en comportamiento, en carácter. Vamos a tratar de definir un poco más esto. Repetimos. Que Cristo haya vivido una vida perfecta y haya ofrecido esa vida perfecta en la cruz como sustituto de la raza humana. Esa es la causa. Que a Cristo le fue imputado, acreditado, contado mi pecado y el de todo el mundo.
Eso hace posible, esa es la causa por la que por medio de la fe Cristo puede entonces a mí acreditarme, contarme su justicia y contarme como un justo por medio de la fe. Cristo entonces, por medio de su sacrificio en la cruz, hace posible que yo pueda ser declarado justo, contado como una persona justa. Ahora, la experiencia de Cristo en una naturaleza humana pecaminosa, en una naturaleza humana caída, y venciendo las tentaciones, venciendo sobre el pecado, en una naturaleza humana caída, y Cristo vivió sin pecar una sola vez en esa naturaleza humana caída, auxiliándose del poder de Dios. Ese ejemplo, esa experiencia hace posible entonces que eso pueda ser repetido en mi experiencia. Entonces, por medio de la justificación, por medio de la fe, la justicia que viene al hombre por la fe, Cristo también puede entonces impartirme poder para que en mi experiencia humana se repita el ejemplo de Cristo. Hay dos palabras claves para que ustedes entiendan las dos dimensiones de la justificación por la fe. La primera dimensión la palabra clave es Cristo mi sustituto. Cristo es mi sustituto. Él es el sustituto de cada pecador. Que Cristo sea mi sustituto. ¿Y dónde fue mi sustituto? En la cruz. Porque en la cruz todos los pecados de la raza humana se le cargaron a él. Entonces, como Cristo fue mi sustituto, eso significa que los pecados de la raza humana y los míos fueron acreditados y contados sobre Cristo, le fueron imputados a Cristo. Entonces, cuando yo creo en Él por medio de la fe, como Él es mi sustituto, entonces Dios el Padre a mí me imputa la justicia de Cristo. Me acredita la justicia de Cristo. Me cuenta como un justo y me declara justo. Esta es la parte, la dimensión legal de la justificación por la fe. Se basa en la palabra de Jesús, porque toda la justificación por la fe, ya sea en su aspecto legal o en su aspecto vivencial, depende, y la base, la causa, siempre es Cristo. Ya sea en su sustitución en la cruz o en la experiencia de Cristo en la naturaleza pecaminosa, Cristo siempre es la base, el fundamento y la causa para la justificación por la fe. ¿Entienden? Ahora, como Cristo es mi sustituto y toma mi lugar en la cruz y muere por mis pecados en la cruz, esa es la base y la razón por la que Cristo puede declararme justo, contarme justo, imputarme justicia. Esa es la dimensión legal de la justificación. Ahora, la palabra clave, ¿cuál era? Cristo mi sustituto. Cristo mi sustituto hace posible que yo sea declarado justo. Ahora, la otra palabra clave es ejemplo. Cristo como mi ejemplo, y donde Él mostró que era un ejemplo para mí, en su naturaleza pecaminosa, como asumió, le fue impartida por ley de la herencia mi naturaleza pecaminosa, con sus pasiones, con sus tendencias en la carne, y Él se sobrepuso y dominó esa naturaleza pecaminosa siempre y nunca se expresó en el acto del pecado. Entonces, ese ejemplo de Cristo en la carne, ese ejemplo hace posible que yo pueda recibir justicia impartida. Ya no solamente imputar y acreditar justicia, sino que Cristo me imparte justicia. Ya no solo me declara, sino que ahora me hace justo realmente, me transforma. Aquí hay palabras claves en la dimensión vivencial, en la dimensión de Cristo como, como ejemplo, en Cristo como ejemplo, en esa dimensión, encontramos que Cristo me imparte justicia, me hace justo,
¿Entienden? Esos son los dos aspectos de la justificación por la fe. Ahora, no estamos hablando de un resultado de la justificación por la fe, porque hay quienes miran estas dos dimensiones de la justificación por la fe, como eventos separados y distintos. Me explico. Algunas personas piensan que si trazamos una línea aquí, esta es la línea del tiempo. Imagínense aquí una línea del tiempo. Ojalá pudiésemos tener pronto una pizarra. Hay una línea del tiempo. Entonces usted viene aquí como pecador, pero creyó en Cristo y encontró en Cristo a su sustituto, quien paga por su pecado. Y aquí usted cree por la fe en Cristo. Y entonces como Cristo es su sustituto y usted cree en Cristo y tiene fe en Cristo, entonces aquí en este punto usted es justificado, perdonado por todos sus pecados pasados. Y entonces Dios lo declara justo en base a que Cristo fue su sustituto en la cruz. Esa es la causa. Entonces, en algún momento después de eso, más adelante, como un resultado de que Cristo te declara justo, eso es lo que creen algunos, no vayan a confundirse que yo no creo eso, ni creo que la Biblia enseña esto. Como un resultado de esto, más adelante, Él te imparte poder, te da poder para que tú experimentes un nuevo nacimiento, una conversión, un cambio de corazón, una transformación, que a eso lo llaman, eh, mayormente se le llama a eso santificación. Lo llaman santificación, a ese proceso de transformación. O sea, la justicia impartida la ponen como un resultado de ese primer punto. Algo que viene detrás, algo que llega temporalmente. Con el tiempo, usted va a ser poco a poco, va a ir transformándose, poco a poco va recibiendo poder para ser cada día más semejante a Cristo, como un resultado. Ahora, esto no es lo que estamos enseñando aquí. Si bien yo les separo esto en diferentes aspectos y les explico la causa del por qué, cuál es la causa de la justicia imputada y cuál es la causa de la justicia impartida. O sea que la causa de la imputada es Cristo como mi sustituto en la cruz y la causa de la impartida, la justicia impartida, es Cristo como mi ejemplo en la carne pecaminosa. Yo se lo separo así, es para que ustedes entiendan las dimensiones, tanto legal como vivencial, de la justificación por la fe, pero no porque sean eventos separados en el tiempo. En el mismo instante, en el mismo proceso de la justificación por la fe, cuando un pecador se arrepiente y encuentra a Cristo como su Salvador y entiende que estaba perdido, que merecía la muerte, el Espíritu Santo es el que está obrando en el corazón y en la mente de ese pecador, quien lo está llevando a un arrepentimiento, porque el pecador no puede obrar eso por sí mismo. Es el Espíritu quien convence de pecado, dice la Biblia. O sea, el Espíritu Santo está obrando eso en la mente del pecador y es el Espíritu Santo el que está obrando una regeneración, un lavamiento, una transformación y un cambio de corazón en el pecador. Eso lo hace el poder de Dios, porque nosotros no tenemos poder ni estamos capacitados para hacer eso y obrar eso en nosotros. Nos es imposible. Entonces es el poder de Dios que obra a través del Espíritu Santo quien efectúa esa transformación en el pecador, quien efectúa el arrepentimiento y el convencimiento de pecado. Y todo eso produce un efecto. El pecador cambia, el pecador se transforma, recibe un corazón, se le quita el corazón de piedra y recibe un corazón de carne. Experimenta un nuevo nacimiento y un bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en ese proceso de impartir poder para regenerar, transformar al pecador, eso es hacer justo al pecador. Dios lo hace justo. Por cierto, Dios no es un mentiroso. Dios no dice mentira. Dios no habla mentiras y Dios no declara cosas que no son ciertas. Y cuando Dios declara que un pecador es justo, es porque realmente lo es.
en la experiencia. Cuando Dios dice y hace una declaración legal en el cielo, fíjate que la justificación legal ocurre en el cielo. Literalmente Dios en el cielo declara, este pecador está perdonado, ha sido perdonado, ha sido justificado. Pero Dios no habla ficción, Dios no habla mentiras. Dios dice que este pecador ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró en su corazón una transformación, una regeneración, y ese pecador fue hecho justo desde el interior, desde adentro hacia afuera. O sea que Dios le impartió su justicia a ese pecador, y al impartirle su justicia, también se la imputó. ¿Qué quiere decir? Que lo declaró justo. Ahora, yo lo que quería que ustedes entendieran cuál es la causa, de causa a efecto de la justificación por la fe. ¿Cuál es la causa por la que Dios imparte justicia, imparte poder al pecador para capacitarlo, para que pueda lograr lo que no podría hacer por sí solo? Filipenses dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo, no en mi fuerza. Todo lo puedo en Cristo. Así que es el poder de Cristo el que capacita al pecador para obrar lo que él no puede hacer por sí mismo. La gloria del pecador queda en el piso. Los méritos del pecador van al piso. No hay mérito alguno en el pecador. Es Dios el que obra esto. ¿Y cómo lo obra? Impartiendo justicia al pecador. ¿Cómo lo hace? Dándole poder a través del Espíritu Santo, capacitándolo y regenerándolo, transformándolo, llevándolo al arrepentimiento, cambiando su mente, su corazón, para hacerlo justo. Y ese poder que le imparte es el mismo poder que obraba en Cristo para mantener a Cristo justo en su experiencia en la carne, en la misma naturaleza pecaminosa que tiene ese pecador por herencia. Y el ejemplo de Cristo en la naturaleza humana pecaminosa hace posible que Dios imparta justicia al pecador. Imparta, el impartir es la experiencia vivencial de Dios haciendo justo al pecador. Una vez que se efectúa este hecho, entonces Dios, con total legalidad y sin hablar ficción y mentiras, Dios puede decir, es justo, ha sido perdonado. Y Dios declara que es justo. O sea, Dios nos hace justos por medio de la experiencia de la justificación por la fe y nos declara justos. Ahora, para terminar, lo que yo voy a hacer ahora es darle algunos textos bíblicos porque por el momento solamente les he estado explicando cómo ocurre este proceso y los elementos que hay. ¿Cómo ocurre este proceso? Les voy a dar algunos textos de los aspectos de la justificación por la fe. Textos que hablan del aspecto legal de la justificación por la fe, o sea, de imputar justicia, de la declaración legal, del efecto de que Cristo es nuestro sustituto. Y también les voy a dar textos que hablan de la justificación vivencial, del impartir justicia, que es un efecto, un resultado de que Cristo haya vivido en carne pecaminosa. Ahora, para la justificación legal, pueden tomar una notica, justificación legal, anoten estos textos. Salmos 32, versículos 1, 2 y 5. Lo voy a ir repitiendo. Salmos 32, versículos 1, 2 y 5. Romanos 4, Romanos capítulo 4. Si usan abreviatura va a ser mejor. Ponen ROM con M, puntico. Romanos 4, versículo 3. Y también desde el versículo 5 hasta el 8. Estos textos que les estoy dando es para el aspecto legal de la justificación. O sea, nosotros creemos que de hecho sí hay un aspecto legal en la justificación. Dios sí nos declara justos. Dios sí acredita e imputa justicia. Y la causa por la que hace esto es porque Cristo es nuestro sustituto en la cruz. Y está evidentemente probado en estos versículos. Otro más, Romanos capítulo 5, desde el 1 hasta el 11. Romanos 5, 1 al 11.
Efesios 2, 8 y 9. Ahora, con eso yo creo que es suficiente, ya queda por de su parte investigar más, descubrir muchos más textos. Yo tengo un listado aquí bastante grande. Ahora, para la experiencia vivencial, o sea, para la justificación vivencial, que es el impartir justicia. Para el impartir justicia, que la causa de eso es que Cristo tomó una naturaleza, nuestra naturaleza. Para el impartir tenemos el Salmo 51, versículos 2, 7. Salmo 51, versículos 2, 7, 10, 11, 16 y 17. 10, 11, 16 y 17. Juan capítulo 3, versículos 3, 5 y 6. Juan capítulo 3, versículos 3, 5 y 6. Tito 3, 4 al 7. O sea, Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Al 7. Segunda de Tesalonicenses 2, o sea, capítulo 2, versículos 13 y 14. De la misma manera, tengo bastantes citas para demostrar y probar el aspecto vivencial de la justificación. Pero bueno, ya queda de su parte seguir investigando. Antes de terminar esta clase y pasar entonces a las preguntas, quería comentarles un poco sobre cómo funciona la justificación por la fe en la nueva teología. O sea, lo que yo les expliqué en esta tarde es la justificación por la fe de causa a efecto tal y como la comprende la teología de la última generación. Y por cierto, este era el mensaje de 1888 de Jones y Wagner. La nueva teología parte de la premisa de que el pecado, en primer lugar, antes de ser un acto, antes de ser la transgresión de la ley, ya el pecado era algo biológico, un estado, una condición en la que nacemos. O sea, nosotros somos pecadores por naturaleza. O sea, nuestra primera condenación, nuestra primera necesidad de un Salvador es porque nacemos pecadores. Nacemos condenados, nacemos separados. Eso dice la nueva teología. Entonces, para ellos hay un pecado en mayúscula, un pecado primordial que es el estado que tiene el hombre, y pecados chiquitos, vamos a decir así, pecados en minúscula, que son los actos. Ellos dicen que eso es el resultado del verdadero pecado, el grande. El pecado grande es nuestro estado, nuestra condición. Somos pecadores por naturaleza biológica. Nuestra carne es pecado. Por supuesto, la nueva teología, ustedes saben que enseñan que Cristo tuvo una naturaleza humana prelapsaria. O sea, ellos niegan rotundamente de que Cristo haya tenido la misma naturaleza que nosotros. Y si ustedes entendieron la clase del día de hoy, si la justificación impartida de causa a efecto, o sea, Cristo imparte justicia, la experiencia vivencial de la justificación por la fe se debe a la causa de que Cristo es mi ejemplo, el ejemplo que él trazó en la naturaleza humana caída, y en la nueva teología no hay tal cosa como un ejemplo de Cristo en la naturaleza humana caída, porque Cristo no tuvo naturaleza humana caída. Para ellos desaparece del mapa, desaparece del evangelio tal cosa como una justificación por la fe, como una experiencia. O sea, no hay tal cosa como justicia impartida. ¿Qué es eso? Eso no funciona en la nueva teología. A lo que ellos llaman justicia impartida, en realidad lo denominan santificación. Y dicen que es como un resultado de la verdadera justificación. Como no creen que Cristo tuvo nuestra naturaleza pecaminosa y Cristo nos proveyó un ejemplo en la carne, entonces no entienden ni comprenden que exista alguna justificación
vivencial. O sea, la justificación para ellos no tiene que ver nada con nuestro estilo de vida. La conducta, nuestro corazón, nuestros pensamientos, la regeneración, nada de eso. La conducta queda fuera del acto de la justificación. Entonces la justificación para ellos solamente es un acto legal. Usted cree y ya. No tiene que experimentar un cambio, usted no tiene que dejar de pecar, no tiene que ser fortalecido por el poder de Cristo para ser capacitado para vivir una vida nueva. Eso de que el viejo hombre muere y ya hay un nuevo hombre que ya no es esclavo de la carne, todo eso es de la santificación, pero no de la justificación por la fe. La justificación por la fe no cambia a nadie. De hecho, un teólogo en particular dijo que la justificación por la fe era casi una ficción. Esa declaración la hizo un teólogo en particular, cuyo nombre no voy a mencionar. Él dice que la justificación por la fe es una ficción. Como que Dios se hace el de la vista gorda, o sea, se le pasa gato por liebre. Dios sabe que en el fondo seguimos siendo pecadores por naturaleza. Por cierto, todo eso interfiere el concepto de pecado. La justificación por la fe es para solucionar el problema del pecado en mayúscula, o sea, nuestra condición de pecadores biológicos, pecadores por naturaleza, por carne genética. A ese gran pecado que tenemos por nacimiento, ellos lo solucionan con una justificación legal, imputada, que de hecho, si el pecado en nosotros, en nuestra experiencia, es por naturaleza, si somos pecadores por nuestra carne biológica, esta carne biológica la aportamos hasta que Cristo venga y no cambia. Entonces, para nosotros, pecar es tan constante como respirar, ¿entienden? O sea, usted es pecador por lo que es, por la carne que tiene encima puesta. Y usted no se puede deshacer de eso. Si usted es pecador por eso, usted va a pecar constantemente, en todo momento, en cada lugar. Usted, piense lo que piense, aún actuando el bien, usted está pecando. Eso enseña la nueva teología. Peca por inherencia en la carne, por biología. Entonces, a pecado constante, eso amerita una justificación constante. O sea, un perdón constante de Cristo que cubre al pecador en su estado de pecado. El pecador sigue siendo pecador, nunca deja de pecar, sigue siendo pecador por naturaleza, pero esa experiencia requiere de una justificación que lo cubra ahí constantemente como un paraguas que tapa de la condenación de la ley de Dios, que te cubre constantemente. A pecado constante amerita una justificación constante. Y usted no pierde la justificación mientras usted crea en Cristo. Que usted transgrede la ley de Dios, de vez en cuando comete un error, falla, viola la ley de Dios, eso no le va a quitar el estado de justicia que lo está cubriendo. Básicamente es parecido a la idea de una vez salvo, siempre salvo. Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que hasta aquí hay mucho más por abundar. No, es imposible dar todo lo que implica el tema de la justificación por la fe en una clase. Literalmente es imposible. Bueno, suficiente por hoy. Ya terminamos.